El tema de hoy ha sido ¿quién identificó? A ver, Pau. División entre números decimales. Muy bien. La división entre números decimales. Decimales. ¿Ya? Ya lo venimos aprendiendo, ¿no es cierto? Primerito era de dividir un entero para un decimal para un entero, y ahora vamos a ver a dividir decimal para decimal, ¿no es cierto? Un número decimal para un número decimal. Observamos la división de los dos decimales. Ayúdenos, Isabela, con la lectura. División de dos decimales. Para dividir dos números decimales, se suprime la coma del divisor y se desplaza la coma del dividendo tantos lugares a la derecha como cifras decimales tenga el divisor. Si es necesario, se añaden ceros. Observa. ¿Ya? En el video observamos un método que era que debíamos igualar los decimales, ¿no es cierto? Tanto en el dividendo como en el divisor. Pero también hay otra manera de dividir, que sería agregando o desplazando la coma, tanto ceros a la derecha tenga. Por ejemplo, aquí tengo la división de dos números decimales. Observa cómo se dividen dos números naturales. Aquí tengo 71,54 dividido para 7,3. Tengo una cifra decimal y acá tengo dos cifras decimales. En este método, ¿qué tenemos que hacer? Lo que el concepto nos decía, que debemos recorrer la coma del dividendo dependiendo cuántas cifras decimales tengo. Pero recorro la coma hacia la derecha. Aquí tengo la coma en el 1 y tengo una cifra decimal, entonces recorro una y me quedo. Recorrí una cifra decimal, por eso tengo acá abajo colocada la coma después del 5. Y procedo a dividir. Para dividir dos números decimales se suprime la coma del dividendo, tantos lugares a la derecha como cifras decimales tenga el divisor. Si es necesario, se agregan ceros. Aquí tengo el otro método, que es igualando cifras decimales. ¿Qué pasa? Tengo que igualar las cifras decimales dependiendo cuántas tengo. Por ejemplo, aquí tengo 42,4 dividido para 1,32. ¿Cuántas cifras decimales tengo aquí? 2 en el divisor y 1 en el dividendo. Por lo tanto, quiere decir que tengo aquí 32 centésimos. Para igualar al dividendo, debo agregar un cero. ¿Ya? ¿Cuál de las dos maneras les parece más fácil? ¿El de recorrer la coma hacia la derecha o el de aumentar un cero o dos ceros dependiendo e igualando las cifras decimales? Recorrer la coma hacia la derecha. Poner el cero. Aumentar el cero sería igualando las cifras. Que estén igualitas las cifras decimales. Cuando ya están iguales, se tacha solo las comas. Y se dividen normalmente. Sí, yo. En este caso, ¿por qué
sale 4.240 y no debería ser 42.400. No, porque ya tenemos aquí una cifra decimal. Si observen la primera, Sí, Sí. pero no tengo entiendo dos por cifras qué. decimales. Solo debo igualar la cifra decimal y para igualar, ¿qué debo aumentar? Solo un Cero. No, teacher, cero. se supone que había que aumentar la cantidad de ceros apropiada. Por ejemplo, si tenía dos cifras decimales en el divisor, le agregaba dos ceros al dividendo. ¿O no era así? No, aquí solo tiene que igualar las cifras decimales. Si tengo 2 aquí, debo tener acá 2. Si aquí tengo 2 y acá tengo 1, debo tener 2. Nada más, solo tiene que igualar las cifras decimales. Pero, o sea, si hay tres, solo se agrega un cero. Por ejemplo, si es que aquí tuviera 3 cifras decimales, acá ¿cuántos ceros debería agregar? ¿Tres? No, 2, porque ya tiene aquí una cifra, ¿sí ven? Ah, o sea que independiente de la cifra, si sea mayor de cero, como simula como que si fuera un cero. Claro, es que solo tenemos que igualar los decimales. Ah, ya entendí. Que tengan en el divisor y en el dividendo la misma cifra decimales. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, no se intenta. Isabela, mantenga prendida su cámara. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de división de números decimales. Para dividir dos números decimales se suprime la coma en el divisor y se recorre el dividendo tantos lugares a la derecha. Este es del otro ejemplo. ¿Sí? Y aquí tenemos 64,68 dividido para 4,2. ¿Qué pasaba aquí? Aquí, Teníamos que recorrer la coma hacia la derecha. ¿ya? Dependiendo cuántos decimales tengo. En este caso tengo solo un decimal, por eso recorrí a la derecha un decimal. Estaba en el 4, cuento y me sale al 6. Esa es la otra. Y teacher, ¿usted cree que si hacemos del método, de los dos métodos salga del el mismo resultado? Sí, porque el 8 que eliminamos la coma igual tiene que llegar a 0. Y para llegar a 0, si es que no nos sale, ¿qué debemos hacer? Recorrer la coma en el cociente y aumentar un 0 al residuo. Teacher, tengo una pregunta. Dígame nomás. En esa división veo que hay en la flecha más larga, ¿Ya? negrita, ahí está justo alineado el 8, no entiendo por qué hay otra coma. O sea, por qué hay una coma, se supone que Porque debe está agregarle el bajándole, 0. mire. ¿Sí ve? Pero se supone que debería estar el 0 en el 168, en los dos. Es que todavía no puede estar el 0 porque aquí está una división exacta. ¿No ve que está recién bajándole al 8? Y antes de bajar al número decimal, ¿qué pasaba con la coma? Ya le colocábamos Ah, en... es que no me di cuenta de la coma. Ah, ya. ¿Alguna pregunta aquí? En el ejemplo anterior, digo, sí, en la manera anterior, primero se borraban las comas y ¿cómo es? Se agregaban los ceros suficientes. Sí, dependiendo para igualar los decimales. Ah, ya. ¿Ya? Teacher, o sea, por ejemplo, en el video nos enseña, en el video le aumentaba a sí mismo el cero y lo que yo veía era que le quitaba la coma, porque Claro, le tacha la coma. Es que ya estamos igualando los decimales y la regla es tachar la coma. Ya dividimos, ¿sí ven? Como números. ya. Ahora vamos a ir a su texto y en el texto vamos a ir, ahí tenemos otros ejemplos. En la página 142.
Necesitamos un lápiz, un borrador. ¿En qué página? 142. ¿Ok? Estamos viendo la división entre números decimales. ¿Qué tipo de división es? Tenemos un problema. Paul, ayúdanos con la lectura del problema. Sara compra por 14.888 un paquete de arroz que pesa 9 puntos. 9 ¿Cuánto? kilogramos. ¿Cuánto cuesta el kilogramo de arroz? Ya. Ahí tenemos que hacer una división. ¿Qué clase de división tendremos que hacer, Ana Sofía? La división yo creo que es la de la anterior página. Ya, pero ¿qué clase de división sería? Yo digo que sería 14,88 dividido para 9. Ya, entonces sería de un número decimal para un número Entero. entero. Ok, vamos a dividir entonces 14 enteros con 88 centésimos dividido para 9. Divida, por favor. ¿Está dividiendo, Isabela? ¿Quién sacó la respuesta? Ana. A ver, Ana, ¿cuánto le salió? Yo tengo la respuesta aquí, teacher. ¿Cuánto te salió, Micaela? 16,5. 16,5. ¿Sí está bien colocada la coma? Sí. ¿No? Teacher, 1.65. Muy bien, 1,65. Sí, eso es. 1,65. Y de residuo 3. Y residuo nos sobra 3, ¿ya? Muy bien. 1,65. Entonces, el kilogramo de arroz cuesta 1,65. Muy bien. Dice, ¿cómo se dividen los números decimales? Nos ayuda con la lectura Matías.
dividir decimales se iguala el número de cifras decimales del dividendo y del divisor, agregando ceros a la derecha. Se tachan las comas y se divide como si fueran números naturales. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo que estamos diciendo. ¿Se igualan qué? Las cifras decimales. Y tachamos la coma y resolvemos las divisiones como si fueran números enteros. ¿Qué pasaría si tenemos las mismas cifras decimales? O sea, ¿cómo? Por ejemplo, si tengo en el dividendo... Habría que aumentarle un 0. No, si tengo, por ejemplo, en el dividendo con un decimal y en el divisor un decimal. ¿Qué igual? No le agregamos ceros. Ah, no agregamos ningún cero, solo tachamos las comas. Y dividimos normalmente, ¿sí? Porque de repente se pueden encontrar ¿con qué? Con algunas divisiones que tengan los mismos decimales en el dividendo como en el divisor, solo tachamos las comas y dividimos. ¿Ya? Aquí tenemos que resolver las divisiones que están. Dice 837,5 dividido para 1,25. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? ¿Quitarle los ceros? Ya, igualar las cifras decimales. Tengo en el divisor 2. Acá, ¿cuántos ceros tendría que aumentar? 1. Un cero, para que me quede 2. Aquí entonces aumento el número 0. ¿Ya? Entonces, y de ahí tacho la coma y divido. La siguiente página es de deber. ¿Tachar la coma es una ayuda imaginaria? En el primero. Van a resolver las divisiones y escribir sobre el crucinúmero los cocientes de cada una. Los cocientes de cada división los van a completar. ¿Ya? En la segunda pregunta, van a calcular y redondear el resultado a los centésimos. Como el ejemplo, tenemos 24 dividido para 0,9. ¿Qué pasaba en este caso la división? Se tachaba la coma. ¿Ya? Tachaba. Exactamente porque Y está aumentamos 26,67 y arriba está 26,666. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo que hagamos? Redondeamos a los centésimos, décimos, centésimos. Y acá como tengo el 6, el 5, 6, 7, 8, ¿qué se sumaba? 1. ¿Se acuerda? Sí. Por eso tengo 67, redondeando. En el siguiente tengo que igualar los decimales aumentando. 0. Muy bien. En la otra, ¿qué nos pasa? Tengo los mismos. Tenemos que tachar la coma. Ya, tacho la coma. Tenemos que tachar la coma. Ya. Y divido normalmente. 98 dividido para 30. ¿Entonces un aumento ceros? No, porque no ve que yo tengo 2 decimales y 2 decimales. Esta pregunta, las respuestas y hay que... por ejemplo, la división ya tenemos que hacerla directa, ¿verdad? ¿Cómo diré? ¿Sin la resta? Sí. Si desea. Si es que ya puede dividir sin la resta, lo puede hacer. Ya, en la otra, ¿qué nos toca? Tachar. Tachar la coma. Ya, muy bien. Y dividirla, nada más. Aquí ya no, ¿qué sería? 25 dividido para 4. Porque ya aquí se acuerdan cuando tenía 0 en el divisor, ¿qué pasaba? Se tachaba con la coma. Coma. ¿Ya? Les ayuda en el problema. Resuelve el problema.
Las niñas de sexto año han comprado 8 con 10 metros de cinta roja para hacer listones de 0,45 metros, mientras que los niños han comprado 7 con 70 metros de cinta azul para hacer listones de 0,1 metros más cortos que los de las niñas. Si cada estudiante recibirá un listón, ¿cuántos estudiantes hay en sexto año? ¿Qué debo hacer primerito? Habría que dividir Muy 8,10 para 0, o 0,45. 1. ya, entonces divida 8,10 dividido para 0,45. Teacher, si no nos alcanza el tiempo, podemos hacer como de... ¿Mande? Si no nos alcanza el tiempo, podemos hacer como de... Sí, es deber, sino que les estoy ayudando para que lo puedan resolver. ¿Cuánto? 8,10 dividido para 0,45. 1,8 me salió, teacher. No, ¿qué pasaba ahí? Tachábamos las Comas. comas. ¿Cuánto sale? Sin la coma, Paul, sale 18. ¿Ya escribió Micaela? Ya, teacher. ¿Ya? Ahora, luego de hacer la división, 18. podemos hacer una resta. 0,45 menos 0,1. Perdón, teacher. 0,45 menos 0,1. 0,3. Ya, Dylan, ¿cuánto le salió? Dylan Bermeo. Me salió 180 a mí. No, en 0,45 menos 0,1. 0,35. 0,44. No. 0,5. Bien, Micaela. 0,35. 0,35. ¿Ya? Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Otra división con 7,70. 7,70 dividido para 0,35. 7,60. 70 70. dividido para 0,35. ¿Cuánto le salió? 22, teacher. 22. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en sexto año? 22 estudiantes. No, le sumamos los 22 más los 18 de las dos divisiones. ¿Cuánto nos sale? 40 estudiantes. Entonces, ¿cuántos hemos tenido? 40. 40 estudiantes. Ya, muy bien. ¿Este deber es para hoy, teacher, o para mañana? No me acuerdo. Ustedes deben tener, creo que los martes y miércoles, creo que los deberes. Los mismos días que les he mandado todas las semanas. Ya. Para el miércoles. Ya. Bueno, mis queridos estudiantes, se me cuidan mucho. Nos Ya, teacher. vemos el miércoles en la próxima clase. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Esta es la única clase que tenemos, teacher, ¿verdad? ¿Mande? Esta es la única clase que tenemos, ¿verdad? Sí. Hoy. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher.